Y hoy también le informé de otra muerte, la de un bisonte. Y no se entiende, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Yo tuve en la línea telefónica una mujer que conoce de animales como de cuatro patas, yo no sé si de los de dos también, como muy poca gente en este país, a quien además le tenemos mucho aprecio. María Elena Hoyo fue directora del zoológico de Chapultepec. ¿Cómo estás, María Elena? Buenos días. Con el gusto de saludarte, Adela. ¿Cómo andas? Pues bien preocupada, triste, preocupada. Fíjate que desde hace ya pues un par de años me tiene preocupadas ciertas muertes prematuras, y tú recordarás muy bien aquellas criaturitas que yo crié, que eran los orangutanes, que alguna Sí. vez estuvimos contigo. Bueno, pues uno de ellos también murió hace un año en circunstancias también muy penosas y muy cuestionables. Y fíjate que pues por más que le hice la lucha, nadie me volteó a ver. Lo que pasa es que yo las fotografías que obtuve del chiquito no las quise hacer públicas por respeto al Yambi. Entonces, a lo mejor si yo los hubiera hecho públicas, esto hubiera reventado también y se hubiera posiblemente evitado el fallecimiento de Dantú, pero pues como el hubiera no existe, pues pasando todavía el año porque se cumple el día 24 y apenas hace unos meses haber perdido otro gran primate que fue un chimpancé, pues sí ha causado, pues menos en lo menos, una inquietud ciudadana que no entiende qué pasa. Los zoológicos tienen muertes porque son seres vivos y obviamente mueren dependiendo de la población, o muy jóvenes o muy grandes, o por enfermedades que hoy son comunes también en los animales. Pero hay animales que no te explicas por qué no había una información de que estaban mal por la valía misma de la especie y del propio individuo, o animales que, como en este caso, quedan en un manejo que es ampliamente disculpado por el gremio veterinario, ¿no? Sí, pues de cualquier anestesia puede causar esto y purrum papás. Pero fíjate que en los grandes primates el problema de las enfermedades del corazón están muy localizados y preocupa mucho. Entonces tendrían que haberle hecho a este animal periódicamente, no nada más para este viaje, periódicamente exámenes, ya sabes, electrocardiogramas, rayos X, ultrasonidos, sangre, manejarlo muy bien con la anestesia para poder ver y valorar si realmente valía la pena que el único macho gorila, el único, porque ya la ley no va a permitir traer, bendito a Dios, porque yo ahí estoy de acuerdo, volver a traer otro animal de este tipo al cautiverio, pues arriesgarlo por un viaje temporal, ni siquiera por un viaje definitivo. Y que terminen esto con situaciones que, por un lado, se habla de negligencia profesional, que esto pues no lo podemos nosotros dar por hecho, Afirmar, porque está pues, llevando un proceso de análisis, pero por el otro, aunque yo no soy cocinera, pero sí como, pues te puedes dar cuenta de algunas anomalías que surgen a partir del manejo, a pesar del vacío de información que hay, como es por qué viajaba de noche, por qué por tierra, por qué sin haberse reincorporado en su totalidad de la anestesia, ya habían metido la caja donde iba a viajar dentro de una camioneta tipo van que no daba margen, no daba espacio a proceder a una maniobra de resucitación si el animal entraba en choque, como pasó, porque pues yo nada más le pido a la gente que piense con la lógica, nada más. ¿Cómo le haces para dentro de una camioneta sacar un animal de más de 200 kilos en crisis? Es imposible. Entonces hay varias situaciones que salen de lo común y luego rematan con la situación de la necropsia. Ay, Adela, yo me eché varias necropsias, inclusive me tocaron los panda, acuérdate el panda Pepe con el cáncer. sí, sí. La necropsia que se le hizo en el Instituto Nacional de Cancerología fue verdaderamente una cosa que yo no acabo de agradecerles, y precisamente uno de los que intervino es el que es hoy director del instituto, el doctor Abelardo Meneses. El otro doctor fue Jesús Sobrevilla. Fue con una pulcritud, con un respeto absoluto, bueno, verdaderamente una cosa ejemplar. Y sin embargo lo revisaron de pe a pa, porque era el primer panda que teníamos con este caso de cáncer. Los chinos nos hablaban de este problema y entonces se tenía que entender. Después de ello viene lo de Yambi,
Y a mí Jambi, aunque me lo entregan, porque yo lo solicité por haber sido su madre no biológica 7 años, solicité su cuerpito para poderme quedar con sus cenizas, porque yo tenía mucho miedo de que lo fueran a destazar precisamente y lo regaran a ver dónde. Y resulta que me lo entregan, pero también en unas circunstancias terribles, todo abierto en canal, todo lleno de sangre, su resto de órganos que le sacaron en un costal de alimento, o sea, ni siquiera en bolsas sanitarias. Bueno, una cosa desastrosa. Y viene esto y también desbaratan al animal en una forma impresionante, alegando que el protocolo te dice que hagas estos cortes, ¿verdad?, para llegar a encéfalo y para llegar a obtener muestras de cerebro y todo, cuando se puede hacer de otra forma. Ahí está, se trabaja como con los seres humanos, que tampoco los tienen que desmembrar en esta forma para poderlos estudiar. Ellos están defendiendo como gato boca arriba, les digo que ya nada más les falta conseguir el aval del Papa. Y yo me pregunto una cosa, si están tan seguros de su movimiento y de lo que hicieron, ¿por qué tan preocupados por buscar tanto aval? ¿Y por qué la Profepa declara en este momento que él nunca había, que en todas sus visitas de inspección nunca habían visto una necropsia así? Y yo me pregunto, si este gorila murió de algo que se supone ya se sabe por dónde va, y en cambio el Jambi, un orangután, no se sabía, no se tenía ni siquiera un diagnóstico presuntivo, era más lógico que buscaran en el Jambi esa situación, porque era peligroso, porque además estaba conviviendo con un congénere, y no le hicieron esa carnicería, sí me lo entregaron muy mal, pero no en esa forma. Entonces, estas preguntas a mí me hacen reflexionar, y digo yo, bueno, ¿en dónde está la razón de lo que están diciendo? Y luego dicen, es que lo partimos así porque no había capacidad. Número uno, yo pregunto, ¿capacidad del congelador del zoológico o capacidad del incinerador? Me salen con ambas respuestas y de todas maneras se las tumbo porque les digo, aquí está la imagen del orangután metido en el incinerador de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM completo. Entonces empieza a surgir mucha inquietud, mucha molestia y aparte pues mucha especulación por falta de información o por información que se pretende arreglar de alguna manera para justificarla. Y eso es en la parte... Sí. ¿A qué lo atribuyes, María Elena? Me estás diciendo que pues quien estuvo contigo haciendo aquella necropsia pues es quien hoy es el director del instituto, o sea, es gente a la que tú le tienes respeto profesional. No, me refiero que el panda, la necropsia, la hicieron en el Instituto Nacional de Cancerología, con un respeto absoluto, y no tuvieron la necesidad de eso, a pesar de que se iba a buscar del animal todo lo posible por la situación que se había dado de cáncer. Sí. Es decir, si esas personas con esa capacidad académica y además de respeto, de ética, no requirieron hacer ello del animal, ¿por qué ahora sí? ¿Y por qué además con otros no? Entonces, los separo. Unos son médicos humanos y estos son médicos veterinarios. Yeah. Yo desconozco qué patólogos llevaron a cabo esto. Me pasaron los nombres, pero como no puedo tener constancia de ello, pues no los he mencionado. Pero hay 2 mujeres y 2 hombres que parece que intervinieron. A mí la secretaria Müller me decía que nada más 2, pero yo le discutí a ella, mira, 2 ni para levantarle el brazo al animal. Sí, claro. Entonces, claro. Exactamente. Son muchas toneladas, pues. Sí. Ándale, no, eso es un quilaje tremendo y pues el puro brazo, ¿no? Pero sí, luego dice que llega Profepa al día siguiente y es cuando se toman las gráficas. Y yo digo, ¿cómo es posible que presentes al animal en cachitos y lleno de sangre? Era el día siguiente. O sea, por lo menos límpialo, ¿no? Ay. Por lo menos. Entonces, hay muchas situaciones terribles que van a tener que explicar y que seguro encontrarán la explicación, porque eres que aquí todo el mundo tiene explicación. Y si la negligencia médica en humanos es muy difícil de acreditar, nada más imagínate esta que claro. Se desconoce tanto. Entonces, mi temor es que quede impune, o mi temor también es que no haya la suficiente humildad para reconocer los errores que se hayan cometido y para reconocer también lo que se hizo bien, pero dentro de lo que se hizo bien es la obligación de ellos. Los errores es lo que no debieron haber cometido con un ejemplar de esta magnitud. Ahora, decía yo que ahora murió un bisonte. Sí, una bisonta hembra que había dado a luz hace 2 meses, sí. Ajá. Y ya se le hizo la necropsia. Ah, sí, eso rapidito. Ya ves que luego, hay necropsias que nos reservan por 7 años
luego otras que nos dan en menos de 24 Exacto, horas, otras que nos dicen que en 15 días nos avisan y jamás nos avisan, y ahora inmediatamente. Primero Exacto. se había hablado de unas cosas, algo metabólico le dijeron a la secretaria, y a mí me dijeron los trabajadores, no, es que cayó al foso. Pues cuando ves el foso no es como para caerte. Entonces me dice la secretaria, es que se refugió. Ah, bueno, a partir de que se refugió ya es una alarma, porque si se refugió ahí, son animales gremiales. Número uno, pues había que ver la capacidad de carga del lugar. Me dicen que son pocos los bisontes, entonces la capacidad de carga aguanta, pero tuvo agresión. Bueno, ¿por qué tuvo la agresión? ¿Qué pino del que la agredió, que con un solo golpe nos la mató, nos la mandó a la lona, ¿no? Y o cuántos golpes tuvo, porque yo escuchaba en la mañana declarar al director técnico que había tenido varios traumatismos. Entonces quiere decir que o faltó observación en el lugar, porque si tienes una madre con cría, debe de haber una observación constante, y si esto pasó de día, ¿qué se les fue? ¿Por qué no estaban viendo que estaba siendo agredida y el motivo por el cual estaba siendo agredida a partir de que el animal se apartó? Entonces, hay cuestionamientos y que siempre disculpan, ¿no? Disculpan diciendo, pues así sucede también entre los herbívoros, pues sí se pelean, y pues se pelearon y se mataron. Y dices, bueno, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿pero por qué, no? Sí. Puede ser, porque sí es natural, efectivamente hay pleitos entre ellos, a veces por jerarquías y a veces porque el macho quiere montar una hembra que está todavía lactando y la hembra no quiere, pero todo eso lo observas, tienes obligación de observarlo, y más si fue de día. Sí, claro. Hay dos versiones además, la versión que murió a las 21 horas, que es la que a mí me proporciona amablemente la secretaria, pero la versión de los trabajadores, que me dice, no es cierto, murió en la madrugada y sola, y la secretaria tiene información de que murió rodeada de médicos. Entonces ya no sabes ni qué, porque dices, bueno, estás en el ojo del huracán y te pasa esto, pues ya no todos. Qué triste, qué lástima. Tengo dos preguntas para ti rapidísimas, porque me tengo que ir a una pausa. Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde andas? Ah, bueno, yo ando, sabes, siempre rodeada en el tema de los animales. Sí. Ando mucho en medios, tengo mi columna semanal trabajando, pero me he dedicado, que creo yo que es una herramienta esencial, a trabajar normas y leyes, normas mexicanas, normas sociales mexicanas, normas mexicanas y legislaciones. Me meto en diferentes equipos en cuanto convocan, las normas te llevan 3, 4 años cada una, algunas año y medio, 2, las leyes un poquito menos, pero trabajo con diferentes equipos dependiendo de la especie de que se trate, y pues ya he participado en varias en donde, aparte de aprender muchísimo y sobre todo de valorar que tenemos en México gente trabajando en el área de conservación que son verdaderamente de quitarte el sombrero de lo que están haciendo estas gentes, pues a mí me beneficia porque son herramientas que permiten acceder mejor a la protección y a tutelar a los animales de mejor manera. Así que me lleva el tiempo completo, hay que leer, a veces para hacer un solo párrafo de una ley tienes que cruzarte con 17 documentos similares, porque tienen que ver con otras muchas leyes, y entonces tienes que ver si hay competencia, si no hay competencia, si aplica, si no aplica, es un titipuchal. Y luego negociar que te hagan caso, negociar que las lleven a votación, negociar que se voten adecuadamente, para que luego terminen cambiándote el texto y salga una porquería. Pero bueno, las normas no, las normas son muy respetadas y son sometidas a opinión pública, que es muy enriquecedora. Te dan 60 días para que la opinión pública la sancione, y son documentos verdaderamente espectaculares, ¿no? Y eso me encanta. Y en eso estás, pues. En eso estoy. ¿Ya has visitado el zoológico Fíjate que regresé después de 17 años, regresé el 24 de julio del año pasado a recoger a mi criatura, ¿verdad?, a ver qué había pasado, y me encontré con una situación, pues me dio mucha pena, pero se la tuve que comentar a la secretaria y a otras muchas personas. Pues mira, yo entre llorar de lo que había pasado y llorar de ver cómo estaban los demás y las circunstancias en que encontré las instalaciones por dentro terribles. Me comentaba precisamente ayer la secretaria que así recibieron los zoológicos, en una condición ya muy demeritada, cuando apenas se reinauguró, ¿no? Entonces, en el 2000 tenían un zoológico nuevecitito, y para el 2016 están de llorar las instalaciones. Qué lástima. Por eso te lo preguntaba. No, terribles. Y las documenté porque Adela, es muy difícil que yo hable del zoológico, porque pueden decir, ala, por la herida. No, Lo documenté. Mi chiquito vivía entre humedades, entre óxido,
sin tapetes sanitarios, sin hidrantes, con las instalaciones eléctricas hechizas y una pecera allí con un riesgo, con bodegas adentro de sus recintos interiores. Y esto, pues, ni modo que lo adivine ni el jefe de gobierno ni la secretaria, porque quién se los va a ir a decir, ¿verdad? Pues sí. Entonces, pues, tuve que hacerlo penosamente y ya ahorita están metiendo mano en todo, pero pues, creo yo que ya un poquito tarde, ¿no? Pues, te mando un beso y gracias, María Elena. Igualmente, Adela, gracias, y estaremos atentos. Hasta luego. Muchas gracias, María Elena Hoyos. Fue pues la directora del zoológico de Chapultepec, y de verdad es una mujer que sabe, que le entiende y que ama a los animales. Una pausa y volvemos.